palabra del Señor. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador. Y en esta mañana nuevamente acudimos a ti, Señor, para que tu palabra hable a nuestras vidas, Señor, y sobre todo que nos des la capacidad de entenderla y la capacidad de aplicarla a nuestra vida, Señor. Sé tú el que nos hables a todos nosotros en este día, Padre. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Como sabéis, estamos haciendo la serie de si estamos siendo felices o si somos felices. Esta es nuestra cuarta vez que estamos metiéndonos en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, versículos del 16 al 24, que de aquí un momento leeremos. Y estuvimos haciendo la introducción, estuvimos hablando de que si queremos ser felices, tenemos que tener comunión con Dios por medio de la oración, acercarnos a Dios por medio de la oración. Y hablamos de lo que nos decía estos versículos de orar sin cesar. Y el título de hoy, para ser feliz, hay que saber ser agradecidos. Y la verdad es que a pesar de que estamos haciendo escalonadamente cada una de las cosas de las cuales el Espíritu Santo nos habla, de que si estamos siendo felices hay todo un desarrollo para poder llegar a serlo. Escuché una predicación del pastor Miguel Núñez de la Iglesia Bíblica Internacional, del cual hablaba del ser agradecido, y la verdad que si queréis buscarlo en internet es increíble esta predicación porque habla a lo más profundo del corazón y tomo algunas cosas de las que dijo este pastor, un pastor ungido, lleno de la presencia del Señor, y pienso que también nos va a ir bien en esta mañana para poder aplicarlo. Yo os recomiendo, si queréis seguirles en internet, es Pastor Miguel Núñez, de la Iglesia Bíblica Internacional. Vamos al tema, vamos a leer en esta mañana el texto donde nos hemos quedado, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 24, y dice así: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. La verdad, unos versículos maravillosos, ¿verdad? Y la verdad que nosotros empezamos a ser felices. ¿Cuándo hemos empezado a ser felices de verdad? ¿Cuando nos casamos? ¿Cuando obtuvimos un título en la universidad? ¿Cuando encontramos el trabajo de nuestros sueños? Empezamos a ser felices de verdad cuando Cristo salió a nuestro encuentro y nos salvó. Todo lo demás también son complementos que aportan felicidad a nuestra vida. Pero verdaderamente el hecho de ser felices es cuando Cristo vino a nuestras vidas, nos hizo entender en nuestra posición de pecadores, nos hizo entender que teníamos que pedirle perdón, que teníamos que acercarnos a Él y sentir como Él nos perdonaba y quitaba el peso del pecado y de la condenación de nuestra vida. Y eso ha sido lo mejor que nos ha podido pasar a todos nosotros, ¿verdad? Y vimos también en este tiempo que hay cosas que nos roban la felicidad, que hay cosas que intentan robar la felicidad.
cosas espirituales y naturales de nuestro andar de cada día, ¿no? Vimos que la falta de comunión con Dios, cuando no tenemos comunión con Dios, podemos tener una felicidad aparente, pero no una felicidad real, porque cualquier cosa que pueda venir en nuestras vidas nos puede hundir. El no orar, o orar solo cuando yo tengo un problema. Muchas veces tenemos un problema grande, una dificultad, y nos volcamos a Dios, oramos a Dios, y cuando pasa ese problema o pasa esa dificultad, si te he visto, no me acuerdo. Es el tipo de oración egoísta que solo piensa en mí y en mis necesidades. El no leer la palabra también me está robando el conocer a Dios. El no conocer a Dios me hace ser infeliz, me hace ser un cristiano a medias. Nuestra relación con el mundo y con las cosas que nos rodea también nos da felicidad aparente, pero nos roba el tiempo de comunión que muchas veces tendríamos que estar con nuestro Dios. Y para ser felices hemos encontrado que necesitamos orar sin cesar, y que ahora mismo encontramos de que también el Hijo de Dios, aparte de orar y de buscar a Dios, necesita ser agradecido. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y me gustaría empezar diciendo que tengas los años que tengas en el Señor, no sé si somos personas agradecidas, porque tal vez podemos llevar un desarrollo de muchos años en los caminos del Señor, podemos ser perseverantes, pero ¿le damos gracias a Dios por las cosas que vienen a nuestra vida? ¿Le hemos dado gracias a Dios porque nos ha salvado? ¿Le hemos dado gracias a Dios por el hogar donde nacimos, aunque no nos haya gustado? ¿Le damos gracias a Dios por la familia que tenemos, por los primos, por los suegros, las suegras? ¿Le hemos dado gracias a Dios por el trabajo que tenemos? ¿Le hemos dado gracias a Dios por los estudios que podemos ir realizando? ¿Le hemos dado gracias a Dios por los problemas que a veces vienen en nuestra vida y que no entendemos? ¿Le hemos dado gracias a Dios por las enfermedades que muchas veces pasamos? Y la verdad es que la respuesta a lo mejor es que no. Y es verdad que mirando las personas más cercanas, nuestras familias, también hay personas en nuestra familia que nos amargan. Está el jefe que podemos tener, que muchas veces despreciamos. Están enfermedades que vienen a nuestra vida. Y cuando viene una enfermedad a lo mejor nos podemos preguntar: ¿por qué me está pasando a mí? Si soy un hijo de Dios, si soy una buena persona. Pero entre todas estas cosas, lo peor es que nos miramos tan solo a nosotros mismos, no miramos a Dios, ni vemos que Dios tiene el control completo de toda nuestra vida. Y cuando Dios tiene el control completo, podemos dar gracias a Dios, porque todo lo que venga a nuestras vidas, ya sea una enfermedad, ya sea una muerte, un gran problema, una dificultad, sea lo que sea, podemos estar agradecidos mirando a Dios, diciendo: Señor, tú tienes el control de todo, tú tienes el control de mi vida, tú tienes el control de mis circunstancias, y no hay nada que pase que no pase por ti. Y eso es maravilloso, saber que tú y yo estamos en las manos de Dios. Y la verdad es que muchas veces podemos ver que en nuestro caminar como hijos de Dios nos encontramos con aquellos que parecen que son hermanos nuestros, que profesan nuestra fe y a lo mejor se han alejado de Dios o de los caminos de Dios, y la verdad es que muchas veces tú y yo los juzgamos pensando: bueno, por sus frutos lo conocemos, no da ningún fruto, ni de que es hijo de Dios, ni que anda en los caminos de Dios, por lo tanto es como los dejamos así, ¿no? Bueno, pero ¿sabes? Entiendo que si esto pasa, lo que tendríamos que nosotros hacer es orar. Señor, si esta persona que lleva ya años, a lo mejor sin aparecer, sin buscarte, que decía ser un hijo tuyo, Señor, abre sus ojos, toca su mente, toca su corazón,
ten misericordia de él. Si nunca ha sido un hijo tuyo, Señor, toca su corazón y haz que pueda experimentar la gracia salvadora. Pero muchas veces nosotros hacemos todo lo contrario, ¿no? Dejamos aparte y simplemente estamos con aquellos que nos vemos casi siempre en las reuniones, en las cosas que hacemos. Y la verdad es que este versículo encontramos tres enseñanzas principales, aparte de otras muchas que vamos a tocar. El Espíritu Santo, por boca de Pablo, no nos está dando un consejo. Si tú miras el verbo, está en forma imperativa. Y lo que te está diciendo es que es una obligación de aquel que ama a Dios, de aquel que se dice ser un hijo de Dios, el ser agradecido, el vivir dando gracias a Dios por cualquier cosa que pueda venir a nuestra vida. Mira, el Hijo de Dios debe tener un estilo de vida determinado. El ser agradecido tiene que ser nuestro estilo de vida. El orar sin cesar debe ser nuestro estilo de vida, porque de esta manera vamos a ser verdaderamente felices. Segunda enseñanza que podemos encontrar, Él no dice dar gracias por todo, sino dice en todo. Y esto es muy distinto. Y tal vez para poderlo entender voy a intentar a ver si puedo ilustrarlo de una manera correcta. Nosotros en nuestro país gozamos de lo que es la medicina de una manera gratuita. Bueno, gratuita no, porque la pagamos con nuestros impuestos. Pero aunque no trabajaras, tienes derecho a las prestaciones sociales, tienes derecho que si te visite un médico, tienes derecho a ser operado, etcétera, etcétera. Y la verdad que hay otros países del mundo en que estos derechos no existen. Si tú tienes una enfermedad y vas al médico, tienes que pagar al médico. Si te tienen que operar, tendrás que pagar la operación y tendrás que pagar los fármacos que tomes. Y esto es un dineral increíble. Y nosotros tenemos cosas que vemos naturales, que no nos damos cuenta, pero que es un regalo de Dios. Asimismo, como el tener un techo es un regalo de Dios. Asimismo, como el tener una familia es un regalo de Dios. Y a veces ni damos gracias por ninguna de estas cosas. La verdad es que tenemos que ser agradecidos por las cosas que tenemos y que Dios permite que cualquier cosa que pueda pasar en mi vida es para mi bien y para que el Señor sea glorificado en medio de mi vida. Nosotros no estamos solos, los hijos de Dios no estamos solos, el Señor está en nosotros para caminar con nosotros todos los días hasta que nos reunamos con Él allá en el cielo. ¿Por qué dar gracias en todo? Nos lo dice el versículo que le hemos leído, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios que yo sea agradecido. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Es buena? ¿Es agradable y perfecta? Y nosotros muchas veces protestamos, nos enfadamos con el Señor y somos ingratos. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que la voluntad de Dios es buena para mi vida, es buena para tu vida, es agradable para mi vida, es agradable para tu vida y es perfecta. Porque no hay nada que pase fuera del control de Dios. Dios lo controla todo. La verdad es que este hermano pastor decía, hablaba de un estudio médico, él es cirujano médico y aún en la neurociencia, un estudio médico comprobó que hay áreas dentro de nuestro cerebro, en la corteza prefrontal,
que el hombre y la mujer que sabe ser agradecido en cualquier circunstancia aporta una serie de beneficios en nuestra vida. En la corteza prefrontal es donde está la conducta ejecutiva, la conducta social y las motivaciones. También está el procesamiento sensitivo-motor y las acciones complejas básicas de la cognición. La verdad es que todo esto es muy complicado, pero es donde procesamos todo, lo que nos hace tener emociones, lo que nos hace nuestra forma de comportarnos, la que nos hace andar, reír, ver. Y este estudio estaba demostrando que cuando somos agradecidos, nuestro cerebro, nuestra corteza prefrontal y parte de nuestro cerebro experimenta cambios que aportan beneficios a mi cuerpo. Nos lleva, por ejemplo, a que hablemos menos de las cosas negativas, a recordar menos las cosas negativas, cosas que nos han dañado en una infancia, en una juventud, una preadolescencia o en una madurez. Esto lo olvidamos porque son cosas típicas que muchas veces pueden llegar a producir una depresión en nuestra vida. Las personas agradecidas, dice este estudio, sienten menos dolor emocional, menos estrés, menos insomnio, experimentan relaciones más sanas, tienen un sistema inmunológico más fuerte. Y acaba diciendo este estudio médico que la gratitud en acción puede mejorar tu salud mental y tu salud física. Esto es un estudio médico. Ahora, si un estudio médico nos dice esto, ¿qué será de aquel hijo de Dios que aprende a ser agradecido? ¿Qué será en la parte espiritual? Debe ser increíble, ¿no? Porque si en la parte médica científica nos dice que aporta beneficios a nuestra salud, en la parte espiritual aún aumenta más los beneficios que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Con razón, Dios dice que su voluntad para con nosotros es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? ¿Cómo no dar gracias a Dios? ¿Cómo no alabarle y bendecirle por todas las cosas que Él hace en nuestras vidas? Pero ¿qué cosas pueden impedir que tengamos un corazón agradecido? Pues he encontrado algunas cosas que creo que muchas veces en nuestra vida está y que impide que nuestro corazón mire a Dios y sea agradecido. La primera cosa que encuentro es la incredulidad, el dudar de la soberanía de Dios, el dudar de que Dios tiene el control de todas las cosas, el dudar de la palabra de Dios, el pensar que la palabra de Dios fue hecha para un tiempo, para un determinado número de personas y que aun siendo vigente en ese tiempo no puede calificar ninguno de los problemas, ninguno de los trastornos, ninguna de las situaciones que en el siglo XXI pueden pasar. Eso es negar la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro alma, de nuestro corazón. La palabra de Dios es viva para hace más de 2000 años y es viva para nuestros momentos, pero hay que creer y no tener incredulidad. Nos dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios, y lo que el enemigo quiere hacer, lo que nuestra carne muchas veces quiere permitir, es dudar de la eficacia de la palabra de Dios, dudar de las cosas de Dios, dudar de que Dios tiene todo el control, dudar para que nosotros vivamos vidas personales sin la voluntad de Dios, sin el requerimiento de Dios. No leer la palabra, porque la palabra puede decirme cosas que a lo mejor puedan irritarme o pueden hacer cambiar mi manera de ver las cosas. La palabra de Dios es viva y eficaz, y tenemos que quitar la incredulidad de nuestra vida. Segunda cosa que creo que nos hace no ser agradecidos, aparte de la incredulidad, es el egoísmo que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida. La verdad es que muchas veces vivimos vidas en las que intentamos satisfacer nuestro ego interno. Intentamos satisfacer
lo que nosotros creemos que es correcto, sin mirar ni analizar lo que la palabra de Dios dice. La verdad es que muchas veces ni oramos a Dios, porque si oramos a lo mejor el Señor nos dice lo contrario. Buscamos, Señor, ayúdame, pero mejor no voy a orar, porque si le digo, Señor, ayúdame, y el Señor me responde, a lo mejor voy a tener un problema. El problema es de que Dios me ha respondido, y si no me gusta su respuesta, a lo mejor no la quiero hacer. Egoísmo. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios, sea la que sea. Tenemos que amar a Dios por encima de nosotros mismos. El problema de nuestros días es que estamos en unos momentos que la Iglesia del Señor ha perdido de vista al Dios Todopoderoso, al Dios que quiere regir nuestras vidas, y lo que hemos hecho ha sido desplazar a Dios a un lado y amarnos a nosotros mismos. En un tiempo eso se llamaba humanismo, pero el humanismo muchas veces se está metiendo en la Iglesia. Nos amamos tanto a nosotros que no contamos con Dios para nada. Somos egoístas. Tercera cosa que encuentro es el amar las cosas de este mundo. Y la verdad es que cuando permitimos que el mundo nos distraiga, cuando permitimos que el mundo nos embauque con su manera de vivir y de ver las cosas, nos alejamos de Dios. Y tú puedes decirme, no, Ramón, yo soy un hijo de Dios, yo diezmo, yo predico, yo canto, yo doy a los necesitados, yo hago. Pero si en nuestra actitud y vida amamos más al mundo, deseamos más las cosas de este mundo que las cosas de Dios, lo que hagamos, predicar, cantar, diezmar, ofrendar, venir a la iglesia, no sirve de nada. No sirve de nada. Porque la palabra de Dios nos dice, llamarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Pero si en nuestra actitud amamos más al mundo que a Dios, nuestra vida, hermanos, es un fracaso. Es un fracaso. Y en este mundo hablamos mucho de triunfo y fracaso, de triunfo laboral o de fracaso laboral, de triunfo matrimonial o de fracaso matrimonial. Hablamos mucho de fracaso, pero nuestra vida es un triunfo cuando Dios ocupa el lugar de Dios. Recuerda esto. Tu vida, nuestra vida es un triunfo cuando Dios ocupa el lugar de Dios y el hombre es desplazado fuera. Entonces nuestra vida es una vida de triunfo, porque Dios es el Rey total de nuestras vidas y ocupa el lugar que Él se merece. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, gloria a Dios. Pero fíjate que en este versículo hay una parte que no sé si te has dado cuenta de ella. Voy a volver a repetirlo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo cual quiere decir que a lo mejor no somos un hijo de Dios. Sigue diciendo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, y aquí nos dice el que es el verdadero Hijo de Dios. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a acabar aquí, porque si no, aún nos queda
un poquito más. Vamos a acabar dando gracias a Dios. Todavía nos falta hablar de tener un espíritu crítico, de la paciencia, de la frialdad, de nuestros enfados con Dios. Todo esto nos aparta de los caminos de Dios. Y lo que nos aparta de los caminos de Dios, cuando perdemos nuestra visión, dejamos de orar y dejamos de ser agradecidos. Hermanos, qué importante es orar sin cesar y ser agradecidos, porque eso va a traer felicidad a nuestras vidas. Acabamos con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos perdón por todas las veces que te hemos fallado, por todas las veces que no oramos, que no vamos delante de tu presencia, por todas las veces que no queremos escuchar tu voz. Te pedimos perdón por todas las veces que no leemos tu palabra. Que tú nos ayudes a leer tu palabra, que tú nos ayudes a orar sin cesar delante de ti, Señor. Y Señor, que pongas en nosotros un corazón agradecido, el cual te honre y te bendiga, Señor. Gracias te damos, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser esos hijos genuinos que tú amas, Padre. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén.